En este video vamos a hacer una introducción sobre la ingeniería genética, que es una rama de la ingeniería, una rama de la genética, una rama de la biología incluso, que está muy en boga actualmente por su uso en la biotecnología. Vimos nosotros que la biotecnología la utilizamos desde hace miles de años. Cuando hacemos pan hacemos biotecnología, cuando hacemos cerveza hacemos biotecnología, pero incluso cuando domesticamos animales hemos hecho biotecnología. Los lobos, por ejemplo, son animales salvajes, pero los perros que existen actualmente, nuestros perros domésticos, derivan directamente de ellos por influencia del ser humano. Al haber seleccionado lobos que eran más buenos con nosotros, que tenían mirada más tierna, que se portaban mejor, que no eran tan salvajes, y al haberlos hecho cruzar entre sí, hemos ido alejándonos de lo que es un lobo y acercándonos a esta nueva especie que es el perro. Esta manipulación de un organismo para hacerlo de acuerdo a nuestro gusto y placer es biotecnología igual. Está bien, en la época en que se empezó a domesticar a los lobos hace 10.000 años, no teníamos idea que estamos haciendo biotecnología. Vamos a ver cómo logramos pasar de lobo a perro. ¿Cómo se logró hacer eso? Porque entender eso va a permitirnos entender lo que hace la ingeniería genética. Básicamente la diferencia entre un lobo y un perro es una diferencia en los genes que se expresan. ¿Qué era un gen? Porque para poder estudiar ingeniería genética sin duda tenemos que saber lo que es un gen. Un gen era una porción de nuestro ADN o del ADN de cualquier individuo o de cualquier ser vivo, todos los seres vivos tienen ADN, una porción de ADN con la información para fabricar una proteína. Y nosotros sabemos que todas las características de los seres vivos están dadas por las proteínas que tienen. Las proteínas que tienen los perros no son iguales que las proteínas que tienen los lobos. Son parecidas, son más parecidas entre sí que las que tienen con un gato, pero son diferentes las de los perros que las de los lobos. Así como son diferentes las mías con respecto a un gorila, aunque son más parecidas con respecto a un gato. Bien, esta manipulación de genes para pasar de lobos a perros fue algo que el ser humano ha hecho sin saber que lo estaba haciendo. Pero la ingeniería genética nos permite ahora hacerlo de modo consciente. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ver en este video, sin entrar en detalles técnicos, lo que lo vamos a hacer en los próximos videos. Primero lo que hacemos es determinar un gen que nos interese. Un clásico ejemplo de esto es lo que ha pasado con la insulina. Ustedes sabrán que la insulina es un medicamento, es una hormona que se tiene que dar a las personas que sufren diabetes tipo 1. Es una hormona que fabrica nuestro cuerpo, que fabrica en el páncreas y que permite que cuando comemos, toda la glucosa que incorporamos entra a todas las células del cuerpo para que ahí las mitocondrias liberen energía. Si una persona no tiene insulina, lo que ocurre es que por más que coma, el combustible, que es el azúcar, no puede ingresar a las células y la persona se puede llegar a morir porque le falta energía. Para obtener energía de lo que yo me alimento, necesito insulina. Y las personas que tienen diabetes tipo 1, su propio sistema inmune destruye las células productoras de insulina del páncreas. De hecho, esta enfermedad era extremadamente mortal hasta hace poco. Hasta hace 3 siglos atrás la gente se moría directamente con diabetes tipo 1. Hace un siglo y medio, 2 siglos que ya no se morían porque la insulina es algo que utilizan todos los mamíferos. La insulina de los chanchos es muy parecida a la insulina de los humanos. Muy parecida. O sea, es una hormona que tiene alrededor de 60 aminoácidos. La diferencia entre la de un chancho y un humano es de 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, pocos. O sea que podríamos perfectamente usar insulina de chancho. Y eso es lo que hacíamos. O sea, hasta mediados del siglo pasado, incluso diría fines del siglo pasado, a los insulinos dependientes, a las personas con diabetes tipo 1, se inyectaban insulina que venía de chanchos, del páncreas de chanchos que se mataban para comer y el resto se sacaba para sacar insulina para los diabéticos. Pero era algo, aparte de que es algo éticamente reprochable, era algo engorroso porque una fábrica de insulina requería instalaciones muy grandes. ¿Qué hemos hecho gracias a la ingeniería genética? Ahora las fábricas de insulina son algo chiquitito, sin mal olor, porque el que provee insulina son bacterias. Lo que hacemos ahora es esto, agarramos una bacteria que tiene ADN también y sacamos
el gen de insulina de humano, ya no de chancho, de un ser humano sano, que su páncreas funcione bien, le extraemos el gen que fabrica insulina. Y ese gen que fabrica insulina lo insertamos en el ADN de una bacteria. Ahora, el ADN de la bacteria es un ADN que tiene genes de la bacteria para todo el metabolismo de la bacteria, pero tiene un gen que no es de la bacteria, un gen que es del ser humano, un gen para fabricar insulina. O sea que esta bacteria ahora va a fabricar todas sus proteínas, pero además va a fabricar una proteína que ella no fabricaría porque no le sirve para nada, que es la insulina. La bacteria se transformó en una fábrica. Esto no es éticamente reprochable porque las bacterias no sienten el dolor como nosotros. De hecho, todo el campo de la ingeniería genética y todo el campo de la biotecnología implica algunos conceptos de bioética. Es decir, ética que roza lo moral. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Está bien experimentar con animales o está mal? ¿Está bien experimentar con humanos o está mal? Porque hemos hecho eso también. Bueno, con las bacterias la bioética está de acuerdo en todo el mundo que no sería algo reprochable. Y al tener un ADN que fabrica insulina, yo puedo multiplicar la bacteria y sacar de ahí la insulina. Todo ADN que contenga genes que no son propios del organismo que posee el ADN se denomina ADN recombinante. O sea, un ADN recombinante es un ADN que posee genes que no le son propios. Ejemplos de esto es, por ejemplo, la insulina en las bacterias. Muchas veces, para meter el gen que yo quiero en la bacteria, uso virus. Por eso en la clase anterior hablamos de lo que era un virus. O sea, meto el gen en el virus, infecto con el virus a la bacteria y ahí le meto el ADN. Pero ahora tenemos algunos métodos un poco más precisos. En nuestro país, por ejemplo, tenemos soja. La soja que se siembra en nuestro país, que es uno de los mayores productores del mundo, es básicamente soja de Monsanto. Es soja con ADN recombinante. Soja transgénica. La palabra transgénica quiere decir lo mismo, es organismos modificados genéticamente. Organismos modificados genéticamente. En el caso de la soja de Monsanto, la bioética puede ser discutible, lo vamos a hacer en otro capítulo. Pero claramente la ingeniería genética puede darme cosas que son útiles, puede darme alimentos más nutritivos, puede darme medicina de modo más económico, pero también se puede usar para hacer cosas que no sean tan útiles para la sociedad. Por ejemplo, generar un producto como la soja de Monsanto que tenga características que lo hagan competitivo en el mercado, pero que no le den ninguna ventaja nutricional. Los organismos modificados genéticamente tienen muchos pros y muchas contras. Entre los pros, bueno, como ya dijimos, alimentos más nutritivos, capacidad de sembrar en lugares que no se podría, mayor accesibilidad a medicamentos, perfecto. Con respecto a las contras, por ejemplo, las alergias, si bien no hay estudios exactos que puedan corroborar o no esto, yo al consumir un alimento transgénico, un alimento modificado genéticamente, estoy consumiendo proteínas que no le son propias a ese organismo. Y así como hay personas que son alérgicas a las nueces, capaz yo estoy comiendo algo que no es una nuez, pero que tiene una proteína de nuez porque está modificada con algún gen de nuez y capaz que me puede generar alergia. De hecho, en Europa, todo producto que sea modificado genéticamente tiene que tener una etiqueta que lo indique, así el consumidor puede elegir consumirlo o no. Porque es algo que se aleja de lo orgánico y de lo natural, sino es algo que se acerca a la manipulación en el laboratorio. Esto no quiere decir que sea malo para la salud, pero que puede haber gente que tenga algún reparo. Pero una de las cosas más importantes es que puede haber contaminación ecosistémica. Yo tengo, por ejemplo, sembrado un campo de soja con soja transgénica. ¿Cómo puedo controlar que el polen de esa soja no se disperse por los campos, contamine otros campos y que la soja transgénica o cualquier planta transgénica vaya ganando terreno en el planeta y termine por extinguir a la misma especie natural? Esto, por ejemplo, ha pasado en México con el maíz. Se ha detectado contaminación cruzada, plantas de maíz transgénica procedentes de Estados Unidos, en un país muy rico en maíz natural. Ese maíz transgénico va desplazando al maíz natural. Y eso sí es algo para tener en cuenta. Cómo controlar la contaminación en la naturaleza. Bueno, les pido que vean este video 1 o 2 veces y que estudien.